Sábado por la mañana. El pasillo está en silencio. La luz entra por la ventana al fondo, ese tipo de luz de mañana temprana que no molesta, sino que simplemente existe. Suave, sin prisa, sin destino preciso. Se posa en el piso de madera, en el marco de la puerta entreabierta. Ella está parada en ese marco, no entró. Se quedó ahí, con una mano sobre la madera del umbral, mirando adentro. No hay drama en esta escena, no hay llanto, no hay momento de crisis. Solo una madre, 40 y pico años o 50 y tantos, bata de algodón, el café que todavía tiene calor en la otra mano, mirando a su hijo dormido. 20 años, 21 años, boca abajo en la cama con la almohada sobre la cabeza, como si la luz del sábado fuera un insulto personal. Ella lo mira, y en ese segundo, en esa fracción de segundo en que él respira y ella lo ve respirar, algo pasa dentro de ella que no tiene nombre fácil. No es tristeza exactamente, no es ternura exactamente, es algo más complicado que las dos. Algo que solo saben las madres que tienen hijos que ya no son niños, pero que todavía, en el sueño, en ese momento en que la guardia baja y el cuerpo hace lo que el cuerpo sabe hacer, sin que la voluntad intervenga, todavía tienen algo de lo que fueron. Ella los conoce, esos momentos. Sabe cuántos años tiene esa cara dormida. Sabe el nombre exacto de lo que siente cuando lo ve así. Y sabe también todo lo que hay entre esa cara y ella ahora mismo. Las palabras que no se dijeron, las que sí se dijeron y habrían sido mejor no decir. Los domingos que pasaron en silencio, los mensajes sin respuesta. El año en que él declaró delante de toda la familia que ya no creía en nada y que nadie podía obligarlo. Ella está parada en el umbral y no sabe si entrar. No porque tenga miedo, sino porque no sabe qué haría si entrara. No sabe qué gesto haría que fuera suficiente. No sabe si hay algo que una madre pueda hacer por un hijo que ya decidió que no necesita lo que ella tiene para darle. Esa madre existe. La he visto muchas veces. En mis años como diácono en Puebla, en los despachos parroquiales del centro histórico, en las bancas de la tarde cuando la iglesia está casi vacía y alguien se queda esperando a que todos se vayan para poder hacer la pregunta que nadie más debería escuchar. La pregunta siempre tiene la misma forma. ¿Hay algo que una madre todavía pueda hacer? Esta noche voy a responderte esa pregunta. Y la respuesta es sí, pero no de la manera que quizás esperas. Antes de continuar, necesito decirte algo que me tardó años entender del todo. Algo que Padre Pío sabía y que la iglesia primitiva sabía y que de alguna manera en los últimos siglos se fue perdiendo entre sermones y catecismos y buenas intenciones. Hay un gesto que esa madre parada en el umbral tiene en sus manos, un gesto antiguo, más antiguo que cualquier novena, más antiguo que cualquier devoción que conoces, más antiguo que la propia iglesia en su forma institucional. Un gesto de 5 segundos, que los demonios odian con una intensidad que nadie le ha explicado nunca. No porque sea mágico, no porque tenga poder por sí mismo, sino porque en ese gesto pequeño y silencioso que se puede hacer sin despertar a nadie, hay algo que el enemigo no puede ignorar, una reclamación, una declaración de jurisdicción. Una madre que dice, sin palabras, con solo el movimiento de un pulgar en la oscuridad, este hijo tiene dueño, y ese dueño no eres tú. Antes de explicarte qué es ese gesto, necesito que entiendas de dónde viene, porque el gesto sin historia es ritual vacío. El gesto con historia es el arma más antigua del mundo. Hace 2000 años había un grupo de madres que caminaban con sus hijos hacia un maestro. No venían a una clase, no venían a un sermón, venían para que él los tocara, solo eso.
que los tocara, que pusiera las manos sobre ellos, que hiciera el gesto que los padres del mundo antiguo sabían que tenía peso. Los discípulos los frenaron, los discípulos que habían visto todo lo que ese hombre podía hacer, que habían estado presentes en los milagros y en las enseñanzas y en las noches de oración. Esos mismos discípulos dijeron: no molesten, está ocupado, no es el momento. Y el texto dice que Jesús se indignó. La palabra que usa Marcos en el capítulo 10 es una de las más fuertes del griego. Indica emoción intensa, protesta activa, el tipo de indignación que no se disimula. No se molestó levemente, se indignó. Por eso, porque alguien estaba poniendo obstáculo entre una madre y el gesto que necesitaba hacer por su hijo. Jesús los llamó, tomó a los niños y trazó sobre ellos la bendición. Ese gesto, ese momento, ese precedente. 2000 años tenemos esa escena documentada, y nadie le ha explicado a la madre parada en el umbral del sábado por la mañana que lo que ella quiere hacer, lo que siente que debería hacer, lo que algo en ella le dice que existe, aunque no sepa cómo se llama, tiene ese precedente. El hijo de esa madre tiene 20 años y boca abajo en la cama no se ve muy diferente a un niño que sus discípulos intentaron alejar del maestro. Y el maestro sigue indignándose. Cuando alguien pone obstáculo entre una madre y el gesto que necesita hacer por su hijo. Ahora quiero contarte algo sobre Padre Pío, algo específico, con nombre y fecha, porque en este canal no hablamos de Padre Pío como de un símbolo. Hablamos de él como de una presencia, y las presencias dejan evidencia. Había una niña que se llamaba Gemma, había nacido sin pupilas. No era una ceguera por enfermedad, no era una ceguera que había llegado con los años, era una ceguera de nacimiento. Los médicos que la examinaron fueron precisos en eso. Las estructuras necesarias para la visión simplemente no estaban. Gemma había nacido en un mundo sin imágenes y nunca conocería otro. Su familia llegó a San Giovanni Rotondo. Padre Pío se acercó a la niña, trazó la señal de la cruz sobre su frente y dijo: «Que la Madonna te bendiga, pequeña». Eso fue todo. Horas después, Gemma comenzó a distinguir luz. Al día siguiente, distinguía formas. Terminó con visión perfecta. Este es uno de los milagros más documentados del proceso de canonización de Padre Pío. No es leyenda piadosa. Está en los archivos del Vaticano. Está en la Positio. Fue examinado por médicos antes y después con la rigurosidad que los procesos de canonización requieren. Padre Pío trazó la señal de la cruz sobre la frente de una niña que había nacido ciega, y la niña comenzó a ver. Ahora necesito que escuches lo que viene a continuación, porque aquí es donde todo cambia. El gesto que hizo ese hombre con las llagas de Cristo en la frente de Gemma es exactamente el mismo gesto que cualquier madre puede hacer esta noche sobre la frente de su hijo dormido. No es menos poderoso solo porque ella no tiene estigmas. No es menos válido solo porque él tiene 20 años y no 2. No es menos real solo porque nadie la vio hacerlo. El poder del gesto no viene de quien lo hace. El poder del gesto viene de a quien se invoca al hacerlo. Cuando una madre traza la señal de la cruz sobre la frente de su hijo durmiendo, no está haciendo un gesto sentimental. No está haciendo una rutina de crianza. No está haciendo lo que la abuela hacía porque la abuela lo hacía. Está repitiendo el gesto de Jesús en Marcos 10. Está repitiendo el gesto de Padre Pío sobre Gemma. Está diciendo en el lenguaje más antiguo que existe, en el lenguaje que los demonios entienden perfectamente, aunque los seres humanos lo hayamos olvidado. Este hijo está bajo la jurisdicción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sal. Ese es el contenido del gesto, no en magia, en teología, en la teología más concreta y más práctica que existe. Piénsalo un momento. ¿Por qué los demonios odian ese gesto? No porque la madre sea santa, no porque su fe sea perfecta.
no porque haya rezado el número correcto de rosarios, sino por la lógica de la jurisdicción. En la tradición católica, en la teología que Padre Pío no solo enseñó, sino que vivió con una precisión que ningún manual puede igualar, hay algo que funciona como una ley en el plano espiritual. El enemigo no puede operar libremente donde hay una reclamación activa de la cobertura de Cristo. No porque carezca de poder, sino porque hay reglas en ese plano, reglas que Él mismo tiene que respetar. Y una de esas reglas es esta: cuando una madre pronuncia el nombre de la Trinidad sobre su hijo, está renovando la consagración bautismal. Está diciendo, con el gesto y con las palabras, lo que el bautismo dijo en voz alta el primer día, pero que la vida fue silenciando con los años. Este hijo pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El enemigo odia eso, no porque no lo supiera, sino porque la madre se lo está recordando. Lo está haciendo en voz baja, en la oscuridad del cuarto, mientras el hijo duerme y no puede protestar y no puede decir que ya no cree y no puede levantar las defensas racionales que ha construido con tanta energía durante años. El hijo duerme y la madre actúa. Padre Pío decía que los ángeles guardianes son agentes reales, intervinientes activos, no decorativos. Decía, cuántas consolaciones recibimos de nuestros santos ángeles. Cuando la madre hace el gesto, no está sola en ese cuarto. Está activando algo que espera ser activado. Un guardián que tiene órdenes precisas, pero que necesita que alguien en el plano visible haga la reclamación. Ese alguien es ella. Esa es la madre parada en el umbral del sábado. Esa eres tú. Déjame contarte sobre Doña Rosario. Era un domingo de Ramos de 2004. Había habido procesiones a mañana y la mayoría de los feligreses todavía traían la palma en la mano cuando entraron a misa. Doña Rosario llegó al despacho parroquial a las 11 de la mañana con la palma todavía sin dejar. No llegó llorando, llegó compuesta. Hay un tipo de dolor que se ha vuelto tan familiar que ya no necesita lágrimas para expresarse. Su hijo tenía 22 años. En Navidad, delante de toda la familia, delante de los primos y de los abuelos y de los tíos en la mesa con el pavo y los tamales, su hijo se había puesto de pie y había dicho lo que tenía tiempo queriendo decir. «Ya no creo en Dios, dejen de rezar por mí». Esas palabras exactas, delante de todos, Doña Rosario las había escuchado en silencio. Había dejado que el momento pasara como pasan los momentos que tienen demasiado peso para responderles en voz alta. Y había seguido con la Navidad, como se sigue con las cosas que tienen que seguir, aunque por dentro algo se haya roto. 3 meses después, ese domingo de Ramos, llegó a mi despacho. Me habló durante 20 minutos. Le escuché todo. Cuando terminó, le hice una pregunta sencilla. ¿Alguna vez le ha trazado la señal de la cruz en la frente mientras duerme? Ella me miró como quien acaba de escuchar algo que no pertenece a la conversación que estaba teniendo. Padre, tiene 22 años. Le respondí con algo que había leído esa semana en el libro del Génesis. Jacob tenía 50 años cuando su padre le puso las manos en la cabeza. No le importó la edad. Le expliqué el gesto. Le copié en un papel los versículos de Números capítulo 6. Le dije que lo hiciera 21 noches seguidas. Ella me escuchó con esa mezcla de escepticismo y desesperación que tiene la mujer que ya intentó todo lo que sabe intentar y que considera lo que no había considerado solo porque ya no le queda otra cosa. 6 meses después regresó. No llegó al despacho. Me encontró en el atrio después de la misa del domingo. Se acercó despacio. Me dijo, «Padre, ayer me pidió que lo acompañara a misa». No dijo por qué. Solo me preguntó si quería ir con él. No dijo más. No necesitaba decir más. Yo guardé el papel con los versículos de Números.
Todavía lo tengo en el cajón del escritorio, no porque sea un milagro que necesite guardarse, sino porque me recuerda que el gesto funciona en hijos adultos, no solo en niños pequeños, no solo en casos fáciles, en hijos de 22 años que se pusieron de pie en Navidad y dijeron lo que dijeron delante de todos. El gesto funciona porque no depende del hijo, depende de quien lo hace. Hay algo más que necesito que escuches esta noche, una historia que viene del Génesis, capítulo 48. Jacob está viejo, no solo viejo, casi ciego. Sus ojos ya no distinguen bien las formas, le cuesta caminar, le cuesta sostenerse. Es un anciano que está acercándose al final con la conciencia de que tiene algo que hacer antes de que llegue ese final. José le trae a sus 2 hijos para que el abuelo los bendiga. Los coloca frente a Jacob de una manera específica. El mayor a la derecha del anciano, el menor a la izquierda. Según la costumbre, la bendición mayor corresponde al hijo mayor, que está a la derecha. Jacob extiende las manos y las cruza, deliberadamente, con intención. La mano derecha, la que debería ir sobre el mayor, la pone sobre el menor. La mano izquierda sobre el mayor. José intenta corregirlo. Abuelo, te equivocaste. Este es el mayor. La mano derecha va sobre él. Jacob no se mueve. Dice, lo sé, hijo mío, lo sé, y bendice a los 2 niños con las manos cruzadas, con la intención contraria a la que José había planeado, con la autoridad tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo, aunque nadie más lo entienda todavía. Ese anciano casi ciego, que apenas podía moverse, que necesitaba apoyo para mantenerse de pie, tenía más poder en esas manos temblorosas sobre la cabeza de 2 niños, que todas las fuerzas militares y políticas del mundo de su tiempo. La bendición que pronunció ese día definió el destino de 2 tribus de Israel, siglos de historia, nacida en las manos temblorosas de un abuelo que casi no podía ver. Eso es lo que una madre tiene esta noche en sus manos cuando se para en el umbral del cuarto de su hijo, no el poder de Jacob, no los estigmas de Padre Pío, el mismo gesto, la misma lógica espiritual, la misma autoridad que no viene del que hace el gesto, sino del nombre que se pronuncia al hacerlo. Y hay una mujer más que necesito que conozcas esta noche. Se llamaba Mónica. Tenía un hijo que en sus años jóvenes hizo todo lo que una madre no quiere que haga un hijo. No creyó, no rezó, vivió como vivió, y pensó como pensó, y durante 17 años su madre lloró y rezó y ofreció y esperó. 17 años. No 17 días, no 17 semanas, 17 años de oración materna. Ese hijo se llamaba Agustín. Siglos después, cuando Agustín escribió las Confesiones, escribió algo que vale toda una biblioteca. Escribió: nunca hubiera llegado a Dios sin las lágrimas de mi madre, no sin los sermones de obispos, no sin los argumentos de teólogos, sin las lágrimas de su madre. Padre Pío conocía ese arquetipo, lo vivía en su dirección espiritual. Cuando una madre venía a él con un hijo alejado de la fe, no le decía que rezara menos ni que esperara que el tiempo hiciera su trabajo solo. Le decía que actuara. Le decía que no había edad demasiado grande para el gesto. Le decía que la bendición materna tiene un poder que ningún alejamiento puede suprimir porque no trabaja sobre la voluntad consciente del hijo. Trabaja sobre el alma. Y el alma, a diferencia de la voluntad, no puede cerrarle la puerta a lo que Dios envía a través de una madre que persiste. Padre Pío dijo algo que sus hijas espirituales en San Giovanni Rotondo guardaron durante décadas. La oración es el mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios, el mejor arma. No un buen recurso, no una opción espiritual entre otras. El mejor arma. Y añadió algo más que cambia todo cuando lo escucha una madre con un hijo alejado.
Una vez que tomo un alma bajo mi cuidado, también tomo como hijos espirituales a toda su familia. Toda su familia, el tejido de la familia entera queda bajo su cuidado. ¿Qué más necesita escuchar una madre parada en el umbral del cuarto de su hijo, preguntándose si todavía hay algo que pueda hacer? Hay algo. Esta noche te voy a decir exactamente qué es. Antes de explicarte los pasos exactos, necesito que entiendas por qué el gesto no depende de la edad del hijo. Hay madres que cargan el dolor del hijo alejado en silencio, y el silencio las convence de que no tienen nada que hacer, que el hijo eligió, que la voluntad es la voluntad. Y eso es verdad en el plano visible, pero no en el plano invisible. En el plano invisible, una madre que bendice a su hijo durmiendo no está forzando su voluntad, está reclamando. Está haciendo exactamente lo que las madres del Evangelio de Marcos hacían cuando cargaban a sus hijos hacia Jesús, sin saber si los iban a dejar pasar. Hacían el gesto, caminaban hacia el Maestro y esperaban. Jesús se indignó con los que pusieron obstáculo, no con las madres que vinieron. Tú eres esa madre. Y el Maestro sigue indignándose cuando alguien pone obstáculo entre ella y el gesto que necesita hacer por su hijo. Ese obstáculo puede ser el miedo, la convicción de que es demasiado tarde. La voz que dice, tiene 20 años, ya no sirve. Y el gesto lo desmonta. ¿Por qué 21 noches? No lo digo por capricho. Hay un texto en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, que lleva siglos siendo parte de la comprensión que la Iglesia tiene de cómo funciona la intercesión en el tiempo. Daniel estaba orando, ayunando, esperando respuesta, y esperó 21 días sin escuchar nada. Al día 21 llegó el ángel y le dijo algo que Daniel no había esperado escuchar. Le dijo, desde el primer día que pusiste tu corazón en entender, Dios escuchó tu oración. Yo venía hacia ti. Desde el primer día. La respuesta había salido el día 1. Tardó 21 días en llegar porque había resistencia en el plano espiritual. No porque Daniel hubiera fallado, no porque su oración fuera insuficiente, sino porque hay batallas que se libran en un plano que nosotros no vemos, pero que son completamente reales. Padre Pío lo sabía. La persistencia no es señal de falta de fe, es el lenguaje que el cielo reconoce. Cuando una madre hace el gesto 21 noches seguidas, no está dudando de que Dios puede hacerlo en una sola. Está hablando en el idioma que el plano espiritual conoce, persistencia, la misma persistencia de Mónica durante 17 años, comprimida en 21 noches. Llegó el momento de explicarte qué hacer. Se llama la bendición nocturna del umbral. La llamo así porque el umbral es el lugar donde comienza, la puerta entreabierta del cuarto de tu hijo. El marco de la puerta donde una madre puede pararse sin despertar a nadie y sin necesitar entrar completamente. El umbral es suficiente. Tiene 4 pasos. No son complicados, no requieren nada que no tengas ya en tu casa, pero requieren que los hagas, no que los pienses, no que los planees para después, que los hagas esta noche o mañana por la noche o la primera noche en que tu hijo esté en esa cama. El primer paso se llama entrar en silencio. Acércate a la habitación de tu hijo cuando él esté dormido. No tienes que entrar. Puedes quedarte en el marco de la puerta. El umbral basta. Observa cómo respira. No por un segundo. Tómate un momento real. El tiempo suficiente para que lo que ves en esa cama pase del conocimiento intelectual de que ahí está tu hijo al reconocimiento del corazón. Ahí está tu hijo, con todo lo que eso significa, con todo lo que fue, con todo lo que es ahora, con todo lo que todavía puede ser, sin decir nada todavía, solo mirar. Ese momento de reconocimiento honesto es la preparación de lo que viene. Padre Pío enseñaba que la oración que sale sin pasar por el corazón es oración de superficie. Lo que no pasa por el corazón no llega al corazón de Dios.
Mira lo primero. El segundo paso se llama trazar la cruz, con el pulgar derecho. Si puedes acercarte a su cama sin despertarlo, coloca el pulgar en su frente y traza despacio la señal de la cruz. Despacio, no deprisa, no un gesto rápido que se hace para cumplir. Despacio, con intención, como quien sabe exactamente qué está haciendo. Si la distancia no lo permite, si la cama está al otro lado del cuarto y acercarte implicaría despertarlo, no importa. Traza la cruz en el aire hacia él. El gesto en el aire tiene el mismo peso. La cruz no depende de la distancia física. Y di en voz muy baja, casi sin sonido, como quien habla con el corazón más que con la boca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras no necesitan más. El tercer paso se llama la bendición de números. Hay una bendición en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, que Dios mismo dictó al sacerdote Aarón. No la compuso un teólogo, no la desarrolló un concilio, la dictó Dios personalmente. Y la tradición católica enseña con precisión que los padres son los primeros sacerdotes del hogar, no en el sentido del sacramento del orden, en el sentido de la misión que viene con la familia. Esta bendición no es exclusiva del clero, es la herencia de toda madre creyente. Di estas palabras sobre tu hijo dormido. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Si te las sabes de memoria, dícelas de memoria. Si no, tenlas escritas en un papel que lleves en la mano. No hay vergüenza en eso. Los sacerdotes también llevan el texto. Las palabras correctas importan. El cuarto paso se llama el agua bendita. Si tienes agua bendita en casa, toma una pequeña cantidad en los dedos y hazla llegar al umbral de su habitación. Una pequeña aspersión sobre el marco de la puerta. No sobre el hijo, si no quieres despertarlo. Sobre el umbral. Si no tienes agua bendita, no te detengas. La señal de la cruz que trazaste en el paso 2 vale por el sacramento. El gesto en sí mismo no depende del agua. El agua bendita fortalece, no sustituye, no cancela lo que ya hiciste si no la tienes. Eso es todo. 4 pasos, 5 minutos o menos. En silencio, en la oscuridad, sin que nadie lo vea. Las siguientes 21 noches, sin saltar una. Si una noche no puedes entrar al cuarto, si él está despierto, si hay algo que lo impide, haz el gesto desde afuera de la puerta cerrada. La bendición atraviesa las paredes. No es metáfora, es teología. El Señor no necesita que la puerta esté abierta para que su nombre llegue al alma de tu hijo. 21 noches. Las mismas palabras, el mismo gesto, el mismo pulgar que traza la cruz, sin esperar que algo sea diferente al día siguiente, sin medir si la oración está funcionando, sembrando en silencio lo que solo Dios puede hacer crecer. Quiero decirte algo que sé que muchas están pensando. ¿Y si ya pasó demasiado tiempo? ¿Y si él ya construyó demasiada resistencia? El gesto no trabaja sobre la resistencia consciente de tu hijo, trabaja sobre su alma. Y el alma de tu hijo no está protegida del amor de Dios por ninguna declaración que él haya hecho en ninguna mesa de ninguna Navidad. El bautismo dejó una marca. La bendición materna renueva esa marca. Noche a noche, en silencio, mientras él duerme. Hay algo más que quiero que lleves contigo esta noche, algo sobre el tiempo. Gema comenzó a ver horas después del gesto, no segundos, horas. Doña Rosario esperó 6 meses antes de que su hijo le pidiera acompañarla a misa. Mónica esperó 17 años. La oración de la madre no desaparece si no ves resultado inmediato. Se queda activa, en el plano que no se puede ver, pero que es completamente real. Tu bendición nocturna de esta noche ya está obrando. Aunque mañana él se levante,
sin decir nada. Aunque pasen meses antes de que algo cambie en lo visible, ya está obrando. Antes de que te vayas, quiero decirte algo sobre la madre parada en el umbral del sábado. No entró. Se quedó mirando con el café caliente en la mano y algo en el corazón que no sabía nombrar. Esta noche tiene un nombre para lo que tiene en la mano. No es solo café, es el mismo gesto que hizo Jesús en Marcos 10. El mismo gesto que hizo Padre Pío sobre Gema, el mismo gesto de las manos temblorosas de Jacob sobre la cabeza de sus nietos, el mismo gesto que repitieron los padres de las catacumbas durante siglos antes de que nosotros lo olvidáramos. Ese gesto está esperando que ella entre o que se quede en el umbral, porque el umbral basta, la puerta entreabierta basta, el marco de la puerta en silencio, con el pulgar extendido hacia esa cara boca abajo en la almohada, basta. Esta noche, cuando tu hijo esté dormido, acércate. Quédate en el umbral si quieres. No necesitas entrar. Observa cómo respira, extiende el pulgar y traza la cruz, despacio, con la convicción de Jacob que cruzó las manos con intención, con la ternura de Jesús que se indignó cuando quisieron alejar a los niños, con la fe de Padre Pío que trazó esa misma cruz sobre Gema y dijo: «Que la Madonna te bendiga, pequeña». Di en voz muy baja: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», y luego la bendición de números, las palabras que Dios mismo dictó: «El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz». Si tienes agua bendita, una pequeña aspersión en el umbral. Si no la tienes, el gesto basta. 21 noches, sin saltarte una, desde el marco de la puerta si es necesario, desde el otro lado de la puerta cerrada si es necesario, desde donde estés, la bendición atraviesa las paredes. El nombre de la Trinidad llega donde ninguna palabra tuya puede llegar. Y el enemigo que tiene miedo de ese gesto no tiene miedo de tu hijo, tiene miedo de ti, de la madre que persiste, de la madre que no se cansa, de la madre que 21 noches seguidas se para en un umbral oscuro con un pulgar extendido y dice: «Este hijo tiene dueño, y ese dueño no eres tú». Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche, y que lo que no pudo entrar por la puerta del día encuentre su camino a través de la bendición de la noche. Cuídate,